Hay que reconocerlo, hay que decirlo con claridad, a pesar de que muchos no estamos de acuerdo con que se haya archivado. Creo que esto merecía un mayor debate y ahora lo analizaremos por qué. Pero es verdad que además no fue el espíritu de la reunión que tuvieron en Palacio de Gobierno. Porque se dijo debatan, no tienen que aprobar lo que nosotros hemos mandado, pero vaya, discutan. Pero los voceros, estuvo él, estuve yo, dijimos claramente que no estábamos de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria o con trasladársela a la Corte Suprema. O sea, no había mayor... No, sí, sabían ellos cuál era nuestra posición. No había mayor novedad. Ahora, en el debate, el del día viernes, se ha desestimado la modificación constitucional del artículo 93, pero no se ha archivado, al contrario, se ha comprometido, todas las bancas nos hemos comprometido a que vamos a modificar el artículo 16 del reglamento para permitir que los casos que tienen que ver con que se iniciaron antes de la elección de parlamentario operen automáticamente y no ocurra lo que ocurrió con el señor Donaire, que hubo que esperar a una sentencia firme. Entonces se va a poner un agregado, que ya hoy día en la mañana lo hemos visto, que va a decir que los casos en que en juicios iniciados con anterioridad a la elección del parlamentario se determine una detención, esta simplemente se notificará al Congreso y operará. No sé si el gesto del presidente es exagerado, pero sí hay dos puntos en que hay que reconocer que tiene razón. No tanto el hecho de que no se haya aprobado el proyecto como él lo había planteado, pero esta era una discusión que la ciudadanía estaba esperando, que genera mucha expectativa. Y hubiera sido muy interesante que se fuera a pleno, porque hubiera tenido incluso una función didáctica. Pero ahí hubiésemos tenido que votar a favor en la comisión, o sea, en contra de nuestra conciencia. No, a favor de que se discuta, no a favor de no lo archivas, pues... Ustedes saben perfectamente que pueden no archivar y pueden pasar sin necesidad de aprobar a favor. De ahí la decisión es, ok, nosotros no decidimos que se presente a pleno. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, pues. Bueno, pero a ver. Y no se hizo. Y eso es lo que reclama el Ejecutivo. No que lo hayan archivado. No que... Pero no que sí no, va a ir el sino tema que no lo hayan discutido. Pero Patricia, el tema va a ir al Pleno, porque cuando se modifique el reglamento, que es una resolución legislativa, eso solo la aprueba el Pleno. O sea, de todas maneras se va a discutir el tema de la inmunidad parlamentaria en el Pleno, solo que no ese artículo de la modificación constitucional. Yo estoy contento porque yo presenté, Mauricio lo puede recordar, el año 2011 creo que fue, un proyecto de ley para que, un proyecto de reglamento para que los que tenían juicios con el Estado, que en ese momento habían sido electos 40 y tantos parlamentarios, con juicios que venían de atrás electos, no juramente en tanto en cuanto no se resuelva su problema, no se acabe sus juicios. Y no fue aprobado en ese momento. O sea, yo estoy atrás de eso de siempre, y eso finalmente se va a aprobar probablemente mañana pasado en el reglamento. O sea, no es necesidad de cambiar la Constitución, el reglamento, porque todos los problemas los causan los que llegan. O sea, los que llegan con su juicio, no los que están adentro, no el delito de función. Eso es 1%. El 99% son gente que ya llega con sus juicios y que busca la impunidad en el Congreso. Y en el caso de Donaire, que es el que ha molestado a tanta gente y acá ha irritado a todo el país y al presidente de la República también, la pregunta es, Donaire a 2 años parlamentario, 40 años militar. Ha estado 12, 14 años en un juicio porque le robó gasolina a su ejército, no al Congreso, sino a su ejército. Ha tenido sentencias y ha tenido una serie de medidas en el camino. ¿Qué hizo el jefe de la Fuerza Armada, que es el señor Vizcarra? ¿Qué hizo el jefe de la Fuerza Armada? Era su jefe. Y se ha permitido que llegue al Congreso y que recién en una segunda instancia se le eleve el... No entiendo. ¿Qué tenía que ver Vizcarra con que era es el jefe del comando de la Fuerza Armada? ¿No? Sí, de acuerdo, pero cuando ya estaba... Pero perdón, si el señor Donaire ya tenía sentencia de primera instancia, el presidente jefe supremo de la Fuerza Armada ha podido hacer algo, ha podido quitarle condecoraciones, que recién lo ha hecho ayer, ha podido degradarlo, ha podido vigilarlo, ha podido pedirle que se entregue a la justicia. Esos argumentos les encantan a ustedes. Pedirle a Vizcarra que haga cosas que si los hubiera hecho en su momento todos hubieran pegado de grito. Pero es parte del ejército. Es parte del ejército. El ejército no ha hecho nada, no ha marcado distancia. Sí, ya, pero echarle la culpa a Vizcarra de no haberle quitado la medalla del pecho a Donaire. Una orden. Es decir, se le ha levantado el fuero, no ha habido. Es que el problema no es, y eso es muy, discúlpame, el argumento es francamente pobre. El asunto es... El problema no es Donaire y su medalla en el pecho. Pero el problema sí es que la gente que viene de fuera, que no tiene compromiso con la política, ni que tiene simpatía o sabe lo que es el Congreso,
llega al Congreso a dañar su imagen. No solo la Bueno, gente ese es el de problema. fuera, el señor Mamani no tenía ningún juicio, le metió la mano a una señora, una aeromosa, y el Congreso por se poco... le levantó el fuero, Y ahí está, en el Congreso bien sentado, con bien el juicio, sentado. con el juicio. Porque Con no el le juicio. han decretado arresto. Si le hubiesen decretado arresto, sí se estaría preso, Así porque es. tendrían que haber solicitado en 24 horas. Pero está enjuiciado. El Ministerio Público no lo ha hecho así. Pero Por favor, pero ya casi, en el casi Congreso... tuvo que salir un video en que el señor le metía la mano y burlándose para que hicieran algo. Sí, pero ahí es verdad que no, perdón. Ahí se ha actuado muy mal, porque el señor Mamani cometió un delito flagrante. Así es. Debió haber sido detenido. Ya. En ¿Y Puno. por qué no lo detuvieron? Ay, no en sé, Puno. pero porque Entonces, al no detenerlo, ¿saben ¿qué es qué lo que pasa, sucede? señores? No, pero es que así son las normas. Pues al no detenerlo, lo que hicieron fue poner sobre la disposición del Ministerio Público que lo liberó. Entonces, al estar liberado, solamente cabe el procedimiento de pedido de levantamiento de inmunidad, que todavía no lo han formulado. No lo han formulado. Entonces, lo único que se ha hecho es suspenderlo y estar a la espera de que venga el pedido de levantamiento de inmunidad. Eso es otro tema. ¿Y quieren para- que les diga una cosa? Ustedes han citado los dos casos para estas explicaciones, el reglamento. Sí, pues, Justamente- entonces es lo que vamos a justamente modificar ese los reglamento dos para que quede casos- más claro. Los dos casos que presentan son los que justifican la reacción de Vizcarra. ¿Por qué? No es cierto, Porque tienes pero a uno depende que de manosea- algo dependía de él. No. O sea, Donaire, algo dependía de él. Discúlpeme, congresista, Algo dependía de discúlpeme, él. congresista, pero si ya. usted dice que la culpa la tiene el presidente por no haberle sacado la medalla del hombro cuando ustedes por poco y no esconden a Donaire debajo de la mesa, y se hicieron todos los locos sabiendo que el señor se iba a escapar, Con como el lo señor- hizo Benicio Ríos, ya. y si se atreven a sentarse al lado del señor Mamani sabiendo que le metió la mano a una aeromosa y se escudan en el hecho de que no lo, Bueno, de que pero a ver, ¿qué cosa hacemos? Nos paramos en la puerta y decimos que no entre. Perdón, pero ¿qué le hicieron a Kenji Fujimori? ¿Qué le hicieron a Se Kenji le Fujimori? Se pararon en la puerta y le dijeron, usted no entre. es verdad lo que estás diciendo. Ok. El señor Kenji Fujimori fue acusado constitucionalmente y se le inhabilita después de la acusación constitucional. Esos son delitos de función. Esa es una cosa. Otra cosa es delito común. El delito común es el Ministerio Público el que tiene que verlo. Y el Ministerio Público lo debe detener. Y si no lo quiere detener, entonces el señor sigue hasta que sea condenado como parlamentario, porque hay presunción de inocencia. Entonces son cosas distintas. Eso, Entonces, lo que sí, me debería queda clarísimo, ocurrir... Mauricio, que son cosas distintas. Lo- En un caso usas tu poder político para No sacar es a alguien del verdad. Congreso que te molesta, Una y cosa en el son- otro dejas sentado a un delincuente porque te conviene. No es verdad, porque los delitos de función son una cosa y los delitos comunes son otra. ¿Y por qué por delito común al señor Mamani lo tienen libre? ¿Por Esa es- qué? esa es la diferencia que hay que hacer. Discúlpeme, pero dan ganas de ir y preguntar dónde está la carta del señor Vizcarra para poner una firma debajo. Pero no, es que ¿dónde Pero es que no está? quieres entender pues la diferencia de las cosas. Una a cosa Donaire- es delito de función y otra cosa es a delito. No, Donaire- las entiendo perfectamente. Oye. Lo único que sé es que en el Congreso se queda quien no debe y se va, No, pero es probablemente hay verdad. quien debe. Llega quien no debe. Llega quien no debe. Ese es el problema. Hay que evitar que lleguen los que no deben llegar. Ese es el problema, Patricia. ¿Y que eso es culpa de quién? El reglamento y una norma, una ley, no modificar la Constitución para que los que tengan juicio con el Estado, con acusación fiscal, no puedan ser parte del Congreso. O sea, el derecho de admisión está por encima del principio de inocencia, por Dios. Y eso los abogados no quieren entender. Esa es la verdad. Muy bien. Discusión cerrada, ustedes van a cambiar entonces el reglamento y prometen... Y la ley, si es posible, Dígame que pero no Yo va a he volver a redactado- pasarte este yo he tipo de redactado cosas. la ¿no? fórmula. Aunque mira, no debería ni siquiera existir, porque lo que dice actualmente el reglamento es lo siguiente. Dice, la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra acciones de naturaleza diferente a la penal, ya, que se ejerzan ni respecto de procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección. Los que no se paralizan ni suspenden. Entonces, con esto debió ser suficiente. Ahora hay que agregarle. Y en caso de que en uno de esos juicios suficiente. detengan a la persona, deberá ser detenido Pero es inmediatamente. que usted le da la razón al Ejecutivo cuando dice con esto debe haber sido suficiente y no fue suficiente. Bueno, pero Y el no Poder tan fue Judicial es el que suficiente. interpreta esto. Es que el problema no fue eso. El problema es justamente que como no fue suficiente porque depende no de lo que dice la norma, sino de la voluntad del Congreso. No, y el Congreso no le levantó la inmunidad Bueno. al señor Donaire y finalmente, ¿qué cosa decidió el Ejecutivo? Dejemos que eso lo haga el Poder Judicial, porque el Congreso no es capaz de aplicar ni siquiera su propia norma. Ya, claro. Y el Poder Judicial, que se demora 8 meses en un simple recurso, ¿por qué no falló para que pudiéramos tener una sentencia firme? ¿Qué es lo que dice el reglamento? Que la sentencia para poder sacar a un parlamentario debe estar firme, no puede ser de instancia intermedia. ya no ¿Por qué no entendí. fallaron de inmediato? ¿Por qué le echan la culpa al Parlamento? Yo en ese sentido discrepo con Mauricio. Yo creo que la sentencia, la primera era más que debió- suficiente. suficiente. Y en Bueno. vez de demorarse 8 meses, se debe levantar el fuero Es más, tan
Nadie digo, con una eso, primera sentencia de debería acuerdo, postular. de acuerdo, Nadie. Pero De eso no es acuerdo. lo que dice la ley, pues. De acuerdo, pero Por eso se plantea la reforma, para Bueno, que la pues, ley pero la diga lo que reforma no es dice. retroactiva. O sea que igual al señor Donaire no le iba a esto pasar no, nada. El señor hasta Donaire no que- es el protagonista, es el ejemplo. No, es el señor ejemplo de lo que Donaire- va, pero que esa no ha queremos sido, que pase. ha ¿no? sido Pero a partir la de eso es que chispa, ha venido ¿no? toda esta discusión. A partir de del tema del Donaire, señor Donaire. la irritación Bueno, por ¿y ahora Donaire- qué va a pasar, señores? Porque lo cierto es que hay materia para discutir y el Congreso, el Ejecutivo, y ustedes acaban de ver, la entrevista que le hemos hecho a Vicente Ceballos no ha sido complaciente, también le hemos cuestionado. Y creo que el Ejecutivo está cerrado en una serie de aspectos que necesita ponerse a hacer política. Pero es verdad que el Congreso, si sigue defendiéndose como gato panza arriba, ustedes no van a estar en el próximo Congreso. No. Y lo que van a generar es una institución muy debilitada. Sí, Acá pero lo que todo el mundo quiere es que nosotros- se pongan mínimamente de acuerdo. Está bien, pero para ponerse de acuerdo se necesita dialogar y no que llegue el presidente de la República y decir que estamos haciendo trampa. Pero tampoco se puede sentar en una mesa y decir, sí, claro, ¿cómo no estamos de acuerdo? Darte media vuelta y archivar el primer proyecto que podrían haber Pero ¿por qué? discutido Pero es el más. proyecto que él pidió. O sea, tenemos que... O sea, para ¿qué O sea, va a vamos a aceptar lo que él quiere. Claro. ¿Qué va a O sea, pasar? somos secretarios del presidente. No son representantes del pueblo. Sí, Eso sí, es, del ojo, pueblo, igual ojo, que él. ojo. Igual que él. Ni más ni menos. Más. Ni más. No. Más, porque Bueno, usted representa o sea... no, ni es más. un- No. Recorre tú la historia del Perú y vas a ver a González Vigil cuando decía... no me a González mande a Vigil, estudiar en cómo 19 recitarse de la- Perdón, que antes de enfrentarse con el mariscal Gamarra en 1839 decía, señores, este es el primer poder del Estado. Yo no digo tanto. Pero en todo caso, el primer poder del Estado, o igual que el poder del presidente, es el Congreso. Y somos iguales. Y Entonces, él no tiene por qué pechar al Congreso. Perfecto, no tiene por qué, tratarnos como pero- sus empleados. No somos empleados, señor Martincito. Acuérdate, Martincito, no somos tus empleados. No somos tus empleados. ¿Y si ustedes son empleados del pueblo? Somos sirvientes del pueblo. Muy bien, Pero ese él- punto me parece interesante. Entonces, señor Víctor Andrés García Belaúnde, si el 75% de la población considera que el Poder Judicial debe levantar la inmunidad, no les digo que tengan que aprobarlo, pero no deben atender, por lo menos, si usted es empleado del pueblo y no el señor Vizcarra, olvídese, esto no se lo está pidiendo el señor Vizcarra, se lo está pidiendo el 73% de la población. Las encuestas.